Buenos días, sean todos bienvenidos a este podcast académico sobre la ética profesional en la práctica jurídica. Mi nombre es Gabriel Santa y junto a mi compañero John Gustavo López vamos a presentar este episodio. En este episodio analizaremos el caso de Juan, un ciudadano común y corriente que actuó en su legítima defensa frente a un intruso que intentó ingresar a su vivienda. También debatiremos si la conducta del abogado José, quien asumió su defensa penal, fue ética o no desde el punto de vista profesional y jurídico. Durante este podcast presentaremos diferentes posturas, argumentos, reflexiones basadas en principios éticos, responsabilidad profesional y el derecho a la defensa dentro del ejercicio de la abogacía. Además de esto, tomaremos como base los aportes teóricos de Hugo Celeme, Bergman y Fioretti, quienes analizan la ética de los abogados, la defensa penal y la legítima defensa. Esperamos que en este espacio usted se permita reflexionar sobre la importancia de la ética en la profesión jurídica y sobre el papel fundamental del abogado en la administración de justicia. Bueno, damos inicio al debate. Voy a iniciar con una pregunta que de pronto puede ser un poco impactante, pero que me parece muy interesante. ¿Defender a una persona que hirió a otra puede ser un acto ético? Bueno, entonces hoy vamos a analizar un caso donde la línea entre la justicia y la moral y la legítima defensa serán puestas a prueba. Una pregunta muy buena e interesante de analizar. Bueno, yo voy a empezar este debate diciendo que la actuación del abogado José sí fue una actuación ética, porque él cumplió con su deber profesional, que es el garantizar el derecho a la defensa de su cliente, actuando claramente desde los principios de la ética jurídica. Según Celeme, la ética de los abogados no consiste solamente en defender a una persona, sino hacerlo respetando la verdad procesal, los derechos fundamentales y el debido proceso. En este caso, José no manipuló pruebas ni presentó información falsa. Por el contrario, él utilizó pruebas legítimas y testimonios reales que demostraban que Juan actuó en su legítima defensa. Además de esto, el abogado actuó conforme al principio de responsabilidad profesional, ya que su objetivo era proteger natural los derechos de Juan frente a una amenaza real. Como también dice Bergman, él explica que en la defensa penal el abogado debe garantizar que el acusado tenga una representación adecuada y que el juez conozca todos los elementos necesarios para así tomar una decisión justa. Bueno, aquí tuvimos un debate largo pero muy chévere además con el compañero John Gustavo. Y cada uno de ese debate sacó sus conclusiones. En uno de esos enfrentamientos de argumentos, el compañero John hace alusión a que el abogado actuó de una manera poco ética, porque según él manipuló los hechos y así sesgó al juez y hizo que el juez tomase la decisión que ya sabemos. Aquí yo le contraargumenté que el abogado José simplemente lo que hizo fue unificar todas las pruebas que, vuelvo y reitero, además son contundentes. El abogado, como ya dije, unificó todas las pruebas, se la presentó al juez y el juez simplemente, basándose en las pruebas, como debe ser el derecho, tomó su veredicto. Ahora, siguiendo con la línea, el abogado José cumplió con el deber al presentar pruebas, argumentar jurídicamente y demostrar que la reacción de Juan fue proporcional al peligro que enfrentaba en ese momento. También puede considerarse ética la conducta del abogado porque promovió la justicia y no la impunidad. Ahora, la legítima defensa, según Fioretti, es una figura jurídica que reconoce el derecho de una persona a proteger su vida y la de su familia frente a una agresión ilegítima. Por lo tanto, el abogado José no estaba defendiendo un delito injustificado. Al contrario, él estaba demostrando que Juan actuó dentro de los límites legales y morales permitidos claramente por la ley. Finalmente, la actuación del abogado refleja compromiso con la ética profesional, porque respetó el debido proceso, defendió los derechos de su cliente y contribuyó a que el juez tomara una decisión fundamentada en pruebas y principios jurídicos.
Esto, una vez más, demuestra que la ética y la abogacía también implica garantizar que las personas reciban una defensa justa, especialmente en situaciones donde está en riesgo su vida y su libertad. Bueno, con esto ya doy por culminado mi argumento. Ahora viene un argumento muy interesante del compañero John Gustavo López. Compañero. Bueno, compañero y profesora, yo voy a presentar la postura según la cual la conducta del abogado José, aunque legalmente efectiva en este caso, pues vamos a evaluar si fue ética desde los estándares que rigen la profesión jurídica. Y quiero empezar pues diciendo algo importante. En ética profesional no basta con ganar un caso. La pregunta no es solo qué resultado obtuvo el abogado, sino cómo lo obtuvo y qué valores guiaron su actuación. En primer lugar, pues la conducta del abogado puede considerarse en este caso no ética porque no actuó con la lealtad a la verdad que exige la profesión. Como lo explica pues Hugo Seleme en su obra sobre ética de los abogados, el profesional del derecho tiene el deber de evitar cualquier forma de manipulación o sesgo en la prestación de los hechos. En este caso, pues, José pudo haber seleccionado únicamente las pruebas que favorecían a Juan, sin presentar un análisis completo de la situación. Eso no es ilegal, pero en sí es antiético porque la ética exige lealtad no solo al cliente, sino también al sistema de justicia. La Corte Suprema de Justicia ha sido clara en esto y el abogado debe actuar con probidad y lealtad procesal. Si José priorizó ganar sobre la verdad, su conducta pues en este caso no fue ética. En segundo lugar, el abogado pudo haber influido indebidamente al juez mediante argumentos emocionales. Bergan, en su obra sobre defensa penal, advierte que el abogado debe evitar estrategias que distorsionen la percepción del juez, como dramatizaciones o apelaciones a la compasión. Pues en este caso José insistió en la idea de que Juan actuó para proteger a su familia. Eso puede ser pues en este caso cierto, pero también puede convertirse en un recurso emocional que presiona al juez desde la empatía y desde la racionalidad jurídica. En este caso, pues la Corte Constitucional ha dicho que el proceso penal debe basarse en pruebas objetivas, no en argumentos de impacto emocional, como en este caso, pues por la familia. Si José usó la emoción como herramienta, pues su conducta fue éticamente, en este caso, pues cuestionable. En tercer lugar, el abogado no evaluó críticamente la proporcionalidad de la defensa y pues la legítima defensa no es automática, exige pues agresión actual, necesidad y proporcionalidad. Fioretti explica claramente que pues en su estudio sobre la legítima defensa, pero en este caso José no parece haber analizado si Juan usó más la fuerza si la fuerza que él aplicó fue la necesaria. Si pudo haber reducido al intruso sin neutralizarlo completamente o si existían alternativas menos lesivas para el individuo. En otro punto pues importante es que el abogado pudo haber reforzado discursos que legitiman la violencia. El abogado tiene una responsabilidad social, no promover la justicia por mano propia. Si José defendió a Juan con argumentos
argumentos como cualquier ciudadano debe defenderse como pueda, pues entonces contribuyó a normalizar la violencia y a debilitar la confianza en las instituciones. En este caso, pues la Corte Constitucional ha dicho que los abogados deben contribuir a la paz social. Si José reforzó discursos violentos, pues su conducta fue, en este caso, antiética. También es posible que José haya actuado movido por intereses personales. Pues el abogado no debe usar los casos para autopromoción o marketing profesional. Si José priorizó su prestigio sobre la reflexión ética del caso, pues entonces su conducta fue instrumentalista y pues contraria a la ética profesional del abogado. Pues finalmente el abogado no cumplió su deber de orientar moralmente a su cliente. El abogado no solo defiende, también educa. Debe explicarle al cliente qué hizo bien o qué pudo hacer mejor y cómo actuar en el futuro. Si José solo se concentró en ganar el caso, pues sin reflexionar con Juan sobre el uso de la fuerza y la responsabilidad social, entonces incumplió su deber ético como abogado. Ahora con base en la decisión del juez, y para cerrar, es importante recordar que a pesar de todas estas consideraciones éticas, el juez finalmente decidió absolver a Juan. El fallo reconoció que actuó en legítima defensa y que su reacción fue proporcional frente a la amenaza del intruso. Sin embargo, la decisión judicial que la decisión judicial haya sido favorable no significa que la actuación del abogado haya sido éticamente impecable. El juez resolvió conforme a la ley, pero la ética profesional exige un estándar más alto, uno que José no necesariamente cumplió, y es justamente esa distancia entre lo legal y lo ético lo que nos invita a reflexionar en este debate. Muchas gracias, profe, compañeros. Qué interesantes argumentos vimos el día de hoy en este podcast. Un podcast que es muy enriquecedor. Ya para finalizar este podcast, este caso nos permite comprender que la ética profesional es fundamental en el labor del abogado, ya que defender a una persona también implica actuar con responsabilidad, honestidad y respeto por la justicia. Con esto damos por finalizado este podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos.